Respecto a la alimentación de la preparación de la cría, ¿vale? La preparación de la cría yo entiendo que es mes y medio, 2 meses previos a la cría, al inicio de la reproducción, al inicio de los primeros nidos, de las primeras puestas, ¿de acuerdo? Bueno, la mezcla de semillas base es prácticamente lo que deberíamos de hacer es a esa mezcla de semillas del periodo de reposo, ir incrementando la ración de semillas que aporten grasa y que aporten proteínas, ¿de acuerdo? Pero siempre partiendo de esa misma mezcla. Y gradualmente, semanalmente, ¿vale? Ir incrementando la ración de estas semillas, ¿vale? Por un lado, pues bueno, podemos aportar un poquito más de pipa, podemos empezar a aportar algo de cañamón, podemos aportar algo de linaza, podemos aportar algo de negrillo, ¿de acuerdo? Entonces, ir incrementando la ración, ¿vale? Gradualmente para que la condición corporal de nuestros cardenalitos no vaya atrás por ese cambio de alimentación, ¿vale? Yo, en el caso de la preparación de la cría, yo siempre recomiendo ya el uso de germinados, ¿de acuerdo? Germinados o sustitutos de germinados, tipo perlas mórbidas, tipo productos de este tipo, ¿vale? Y incrementar, donde vayamos incrementando también la ración proteica. Es muy importante la alimentación, el incremento de la alimentación, pero acompañar ese incremento de alimentación con el incremento del fotoperiodo, ¿de acuerdo? De las horas de luz. Por mucha alimentación, es decir, por muy potente que sea la alimentación, con muy buena cantidad de proteína y muy energética que sea, si no incrementamos el fotoperiodo gradualmente, no vamos a obtener buenos resultados de cara a la reproducción. Sí que es verdad que en el caso del cardenalito de Venezuela no hay a ver si os lo consigo explicar. No hay un estímulo fotolumínico demasiado marcado respecto a la reproducción, ¿vale? Yo mi experiencia, y no sé, luego os doy la palabra al resto de participantes, a ver qué opináis, pero mi experiencia es que el cardenalito de Venezuela no se estimula tanto por el fotoperiodo, aunque sí que interfiere, y por este momento, no se estimula tanto con el fotoperiodo, sino que se estimula mucho más con el tema de la alimentación y la temperatura, ¿vale? Pero sí que es una realidad que si tú incrementas la alimentación, la temperatura va en aumento, es decir, empiezas a tener una temperatura de 15, 16, 17 grados, y además ayudas con el fotoperiodo, los resultados en cuanto a reproducción son magníficos, ¿vale? Entonces, siempre es recomendable que trabajéis partiendo de un buen fotoperiodo y un buen estímulo fotolumínico, ¿de acuerdo? Y que cuando decidáis hacer las parejas o aparear, pues tengamos ya 14 horas y media de luz mínimo, ¿de acuerdo? Llegando incluso a las 15 horas y media, 15 horas y media, ¿de acuerdo? Y ya más no es recomendable, ¿vale? Y luego, pues bueno, evidentemente, en la preparación de la cría volvemos al tema de las plantas y aquí sí que ya tenemos la ortiga. Estas ya son dos plantas que yo, en caso de preparación a la cría, ya las tengo por todos los sitios. Por un lado, la ortiga. Esta concretamente es la ortiga menor, ¿de acuerdo? Hay otra que es la ortiga mayor, que tiene las hojas mucho más grandes. Esta es mucho más urticante que la otra. La ortiga, pues rica en vitamina E, tiene propiedades antiparasitarias. Cuidado al cogerla, porque os acordáis cuando la cogéis, ¿vale? Hay que cogerla con guantes, no saber cogerla desde la raíz, porque si no, luego te pican las manos. No hay que pasarse tampoco, ¿de acuerdo? Hay que dar cantidades pequeñitas, porque si no también pueden llegar a padecer diarrea. Y luego, a mano de izquierda, la que veis, por aquí por la zona se conoce como rabanizas, hay algunas zonas de España que la conocen como oruga. Los cardenalitos
Hay de todo, ¿eh? Yo tengo algunos que les encanta y otros que la comen regular, pero están, por ejemplo, comen desde la hoja hasta las vainas. Las vainas tienen pequeñas semillitas, de acuerdo que en estado lechoso son muy proteicas y estimulan mucho la reproducción. También podemos poner brócoli, de acuerdo, es decir, plantas que podamos utilizar, ahí pues tenemos muchas. ¿Qué intentamos con estas plantas? Pues por un lado aportar vitamina E, un estímulo ambiental, semillas en estado lechoso, de acuerdo, que son más ricas en proteínas, de acuerdo. Entonces, esa es la idea de administrar estas plantas, ¿vale? Bueno, suplementación mineral, ¿de acuerdo? El calcio. Este es uno de los aspectos dentro de la preparación de la cría que yo considero de los más importantes, si no el más importante, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque el cardenalito de Venezuela, sobre todo las hembras de cardenalito de Venezuela, durante el periodo de cría, suelen tener o suelen haber bastantes casos de problemas de calcio, ¿vale? Bueno, el calcio no solo sirve para los huevos, ¿de acuerdo? El 90% del peso de la cáscara del huevo es calcio, pero el calcio también se utiliza para los huesos, se utiliza para la contracción muscular, se utiliza para la coagulación sanguínea, se utiliza para muchas funciones vitales o fisiológicas, ¿vale? El balance ideal de los suplementos de calcio suele estar en 2,5-1, en las proporciones de calcio 2,5-1, ¿vale? Y bueno, es tan importante porque, bueno, las aves, en el caso de las aves, y por eso os pongo la imagen esta del esqueleto de un pájaro, ¿vale? Las aves, el calcio que movilizan el calcio, ¿de acuerdo? O el calcio que utilizan para la puesta, para la formación del huevo, ¿vale? Generalmente, o bien lo utilizan a nivel intestinal, de acuerdo del calcio que hay a nivel digestivo, ¿vale? O que absorben a nivel digestivo, o bien lo movilizan a través del hueso, de acuerdo, de los huesos, concretamente de los huesos medulares, ¿vale? Los huesos medulares son algunos tipos de huesos, ¿vale? Como la pelvis, el fémur, las costillas, ¿vale? Que lo que hacen es que acumulan calcio, ¿de acuerdo? Acumulan los minerales de 30 a 50 días, 30 a 45 días previos a la época de cría, previos a la reproducción, ¿vale? Antes de que haya una madurez sexual y haya un desarrollo del ovario y del oviducto de la hembra, ¿vale? Se produce un acúmulo de esos minerales a nivel de los huesos para que ese calcio o esos minerales que se han acumulado a nivel de los huesos, luego en caso de necesidad durante la reproducción y durante la cría, se puedan utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, de una buena suplementación en la preparación de la cría, mes y medio, 2 meses antes de la cría, de calcio, ¿de acuerdo? O de minerales, y entre ellos principalmente el calcio, vamos a conseguir, de esa buena suplementación va a depender luego que en caso de necesidad esas hembras echen mano de ese calcio para la puesta y para el resto de funciones vitales. Para que os fijéis o os deis cuenta de la importancia del calcio, seguro que a alguno de vosotros, o seguro que a todos, os ha ocurrido que una hembra, sobre todo hembras jóvenes, en primera puesta, no pueden llegar a poner un huevo, lo que los criadores llamamos huevo atascado, o está la hembra incubando y cuando lleva 2 o 3 días incubando o cuando ha puesto el último huevo, al día siguiente nos la encontramos muerta dentro del nido. Y entonces el criador se echa las manos a la cabeza y dice, ¿y cómo puede ser si había acabado de hacer la puesta y había hecho la puesta perfecto? Pues puede ser porque ha tenido una demanda de calcio tan elevada, esa hembra, que ha movilizado el calcio que había, o todo el calcio que tenía, o todas las reservas de calcio y otros minerales que tenía en los huesos, para la formación de la cáscara del huevo. Y se ha quedado sin calcio
para otras actividades fisiológicas, otras actividades de su organismo, como puede ser, por ejemplo, la contracción muscular. Y esa hembra que se ha muerto, que ha aparecido muerta dentro del nido cuando ya había puesto el tercer o cuarto huevo, se ha muerto simplemente por un fallo cardíaco, porque no había calcio para la contracción del miocardio, para la contracción muscular del corazón. ¿De acuerdo? O muchas veces también te las puedes encontrar a las hembras en el fondo de la jaula de lado que no coordinan o que tienen tics nerviosos, y es por las deficiencias de calcio. De ahí la importancia de que haya unas buenas reservas de minerales y principalmente el calcio, pues eso, de 30 a 45 días previos a la cría, ¿vale? Otra opción es durante la temporada de cría, durante la época de puesta o durante el momento de puesta, suplementar con calcio, ¿vale? Con determinados tipos de calcios, ¿vale? Para favorecer a que haya calcio circulando en sangre para las actividades metabólicas y la deposición de ese calcio a nivel de la cáscara del huevo, ¿vale? Luego, el calcio también está implicado en las contracciones musculares. Muchas veces, realmente muchas veces no, en el 90 y largo por ciento de las ocasiones, la hembra no puede poner el huevo única y exclusivamente porque falta calcio. Es decir, hay una deficiencia de calcio. No es porque el huevo tenga demasiado tamaño, es porque falta calcio para que continúe produciendo contracciones a nivel del oviducto y pueda bajar y pueda poner ese huevo. ¿De acuerdo? Entonces, la recomendación siempre es administrar un buen grid mineral, como ya hemos comentado anteriormente. Mes y medio previo a la cría, empezar a administrar suplementos bien balanceados de calcio, una relación 2,5-1 de calcio-fósforo, ¿de acuerdo? Y luego, en caso de urgencias, algo que os va a salvar muchos pájaros, sobre todo hembras, que tengan problemas de puesta, es decir, que no pueden poner el huevo, hembras que se hayan quedado muy flojas después de la puesta, o hembras que queramos potenciar o queramos ayudar. Pues lo que hay que recurrir es a determinados tipos de calcio, como el gluconato cálcico, el pidolato de calcio, que son calcios de absorción ultra rápida y en el momento que lo administras pasa sangre, automáticamente el pájaro, el cardenalito o la cardenalita, va a utilizarlo para las actividades fisiológicas y así vamos a reducir las posibilidades de que el individuo o esa hembra fallezca. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es la importancia del calcio. Suplementación con vitamina E, ¿vale? Ese es un tema controvertido como mínimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, algunos criadores están a favor, otros están en contra. Yo ni estoy a favor ni estoy en contra, ¿de acuerdo? Mi experiencia me dice es que la suplementación con vitamina E muchas veces es muy importante, sobre todo en individuos jóvenes, en individuos de primera temporada, ¿vale? Es muy habitual en el cardenalito de Venezuela, y esto con el centro de recuperación, con Enrique, que es el veterinario encargado del centro y de los cardenalitos, pues lo hemos hablado muchas veces. El cardenalito de Venezuela, los individuos jóvenes de primer año, los machos de primer año, suelen tener problemas generalmente de fertilidad, de acuerdo, de madurez sexual, ¿vale? Entonces, con la suplementación de vitamina E más selenio, pues ayudamos o favorecemos mucho la fertilidad. En cambio, el uso de vitamina E con selenio en el caso de individuos adultos, de individuos de segunda temporada, tercera temporada, debemos de administrarla con moderación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que puede ocurrir es que el componente hormonal del macho aumente muchísimo y entonces sean machos muy agresivos, se conviertan en machos muy agresivos, en machos que al final persiguen mucho a las hembras, en machos que dan auténticas palizas a las hembras, ¿de acuerdo? Y claro, cuando un macho da una paliza a una hembra, generalmente luego la hembra ya no quiere copular con él, ¿vale? Entonces, claro, aquí tenemos que tener la precaución, es decir, por un lado, suplementación con vitamina E puede ser muy interesante y yo la recomiendo en el caso de machos jóvenes, ¿vale? Y siempre
intentar hacerlo por lo menos un mes antes de la cría, es decir, porque en el caso de las aves, ¿vale? Que nosotros veamos un macho cantando no significa que ese macho sea fértil, ¿de acuerdo? Significa que tiene hormonas, ¿vale? Significa que ese macho está entrando en celo, tiene celo, ¿vale? Pero desde que ese macho tiene hormonas sexuales hasta que ese macho tiene la capacidad de producir espermatozoides maduros y con capacidad fecundante, pueden pasar de 40 a 45 días. Entonces, muchas veces, claro, yo hablando con algunos criadores te dicen, oye, pues si es que yo veo al macho y el macho está todo el día con las alas caídas, cantándole a la hembra, cuando junto el macho con la hembra, copula con la hembra, pero los huevos están claros. Claro, porque el macho lo que tiene son hormonas, pero todavía no es fértil. Tal vez le falten 2, 3, 4 o 5 semanas hasta que realmente ese macho sea fértil. Haya una producción espermática considerable, haya un número de espermatozoides considerables. Además, las aves tienen una peculiaridad y es que se producen muchas cópulas a lo largo del día, se producen muchas montas a lo largo del día, porque las aves los espermatozoides de las aves se acumulan en receptáculos seminales que hay en el ovario, ¿de acuerdo? En el oviducto de la hembra, y lo que hace es que se necesita una cantidad muy elevada de espermatozoides para que se produzca la fecundación del huevo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Que ese macho no esté produciendo todavía la cantidad suficiente de espermatozoides y por tanto que no estén habiendo huevos fértiles. Pese a que el criador, perdón, ve que hay cópulas y ve que el macho está en celo. ¿Vale? La vitamina E, pues la vitamina E y el selenio, ¿vale? Porque siempre deben de ir juntas y pues lo que producen es un incremento del tamaño de los testículos, de las gónadas del macho, ¿vale? Y del ovario de la hembra. No solo es para el macho, también para la hembra, ¿de acuerdo? Se puede utilizar y se debe utilizar. De hecho, los suplementos que se venden que llevan vitamina D3E, pues bueno, va la E también, ¿de acuerdo? Y se utiliza para hembras. Produce un incremento de la espermatogénesis, un incremento de la viabilidad y de la vitalidad de los espermatozoides. Y bueno, lo que os pongo aquí siempre debe complementarse una vez más con el fotoperiodo. Es decir, por mucha vitamina E que demos a un macho, si el fotoperiodo no acompaña, es decir, no incrementamos el fotoperiodo, no obtendremos buenos resultados.